Muy bien, continuamos. Vamos a hablar sobre lo que son los podcasts o los audios con fines informativos o didácticos. Y bueno, iniciamos. Primeramente, ¿qué es un podcast? Bueno, pues es un archivo de audio creado para ser transmitido a través del Internet. ¿Sí? Anteriormente existía algo, bueno, todavía existen los RSS, ¿sí? Que eran sistemas de difusión de audios por Internet y se empotraban o se embebían en páginas web. Ya no es muy común, o más bien ya es más transparente para el programador y para el usuario reproducir un audio en una página web. Y bueno, estos audios o podcasts típicamente pues no son más que audios grabados con un propósito informativo de una manera amena y con música de fondo, ¿sí? Así pudiéramos definir o conceptualizar lo que es un podcast. Estoy hablando de lo que era originalmente un podcast. Ahorita, por ejemplo, ya con la llegada de los servicios de streaming de audio tipo Spotify, tipo Apple Music, Amazon Music, Deezer, ¿sí? Etcétera, pues ya encontramos esto han venido a sustituir los programas de radio, ¿eh? La radio cada vez está más obsoleta, entonces ya la gente lo que hace es grabar sus programas y los sube a estas plataformas y también esas se conocen como podcasts. Pero eso ya es más nuevo, más actual. Y bueno, originalmente un podcast pues no era más que un archivo de audio, ¿verdad? Gratuito que se podía descargar o oír en la computadora, en un reproductor MP3, como un iPod, por ejemplo. Y estos archivos se distribuían mediante un archivo RSS, por lo que podía uno suscribirse y usar un programa para poderlos descargar y escucharlos cada vez que uno quisiera. Algunos sitios web todavía como ESPN, la BBC de Londres, el Newsweek, presentadores de noticias y mucha otra gente, ¿verdad? Todavía tienen podcasts disponibles para poderlos descargar. Y bueno, los podcasts pueden incluir desde tutoriales, charlas, ¿verdad? Programas, música y cualquier otro contenido en audio. Hablando de los podcasts en el ámbito educativo, bueno, un podcast es un formato de audio enfocado a compartir ideas y ofrecer conocimientos, con la finalidad pues de apoyar, ¿verdad? O enseñar a otras personas. El contenido y la finalidad de un podcast no es el de entretener, sino el de ayudar a otras personas a través de un aprendizaje, ¿sí? Estamos hablando de podcasts educativos. Eso sí, que no sea para entretener no significa que tenga que ser un contenido serio, seco o aburrido, ¿verdad? Muchas veces se malinterpreta eso, de que nosotros al hablar de un tema más formal, ¿verdad? Lo queremos hacer de una manera más seria y pues no, también se pueden meter efectos, se pueden hacer variaciones de tono, etcétera. Y bueno, ¿el podcasting qué es? Pues no es más que el acto de distribuir los podcasts o archivos de audio por el Internet y no es más que el proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible ya sea en formato MP3 vía RSS en caso de ser posible, ¿sí? O al menos eso era antes. En un principio el potencial del podcasting era enorme, ¿verdad? Y su uso cada vez se populariza de una manera muy rápida. Vuelvo a repetir, ya con la obsolescencia que empieza a tener la radio y que la gente tiene la necesidad de encontrar medios por donde distribuir sus creaciones o sus programas de radio, por así decirlo, ¿verdad? Pues entonces ya se están haciendo esos programas, se suben a esas plataformas de streaming y son ya los podcasts actualmente. Y bueno, les decía, ¿verdad? Encontramos podcasts en Spotify, en Amazon Music, en Deezer, Apple Music, ¿verdad? Y muchos otros más. Existen también páginas especializadas que ofrecen podcasts, por ejemplo, Apple Podcasts, iBooks y Google Podcasts. Ese de en medio y el iBooks yo les recomiendo bastante, ¿eh? Hay muy buenas charlas, hay muy buenos programas, hay muy buenos audios ahí que podemos nosotros consultarlos de forma gratuita y escucharlos cuantas veces queramos. ¿Qué ventajas tienen los podcasts? Bueno, pues se pueden escuchar en cualquier momento, a diferencia de los programas de radio tradicionales que tienen un horario, ¿verdad?, específico, y si por algo sintonizaste después, puede ser que ya se haya acabado o nada más alcances un cierto porcentaje del programa. Un podcast, pues no, en cualquier momento lo podemos escuchar cuantas veces sea necesario. Son sencillos de crear en un formato simple, ¿verdad? Y es un medio de publicación más rápido que la escritura, es decir,
Muchas veces un mensaje hablado, ¿verdad?, es más efectivo y más comprensible que un texto. Grabar un podcast es muy sencillo, es más, ni siquiera se requieren conocimientos técnicos. Obviamente, ¿verdad?, en un formato sencillo o normal. Se establece un contacto también más personal con el lector a través del podcast que del texto. La audiencia tiende a identificarse más con la voz de una persona, ¿verdad?, y tienden a establecer una mayor afinidad a cuando únicamente leen tus textos. El contenido de un podcast puede variar desde un simple diálogo o entrevista hasta un tutorial o un programa completo similar a uno de radio. Y pues la dificultad para crear el podcast va a aumentar con el nivel de sofisticación, es decir, puede ser que si es un tipo programa de radio, pues se graba casi en vivo, ¿verdad?, al aire y no se le hacen modificaciones. Pero si es, no sé, un programa de poesía o de temas que se preparan previamente, pues ya se le pueden meter, ¿verdad?, efectos de sonido, se le pueden meter variaciones de voz, muchas cosas, ¿sí? Entonces pueden llegar a ser muy complejos también o muy tardados en su elaboración. Si se usan cortinas de música, separadores, publicidad, ¿verdad?, entonces ahí ya también el nivel técnico de conocimiento pues sube, ¿verdad?, porque hay que hacer ya edición de audio. Una desventaja puede ser el ancho de banda que pueden consumir las descargas de los archivos, aunque ya actualmente, ¿verdad?, ya tenemos velocidades altas de internet. Estoy hablando pues de que ya lo normal, no sé, 30, 50 megas de ahí para arriba, y entonces ya no habría ningún problema para la reproducción de este tipo de contenidos. Lo que sí es que si el sitio es muy popular, ¿verdad?, las bajadas repetidas de esos archivos o la concurrencia al mismo tiempo de todos escuchándolos puede provocar a veces, ¿verdad?, que se alente o hasta que se caiga la página. Y eso ha sucedido muchas veces. ¿Qué características tienen estos podcasts? Bueno, pues son una herramienta muy interesante por el mismo motivo de los blogs. Es decir, pues son servicios independientes, son frescos y sin censura. Actualmente se usan para hablar de temas que a uno le interesa, ¿verdad? Desde distribuir notas oficiales de manera más humana, por ejemplo la NASA, la Casa Blanca, etcétera, lo hacen, hasta distribuir música, conocimiento o contenidos específicos. Alguna dificultad que se puede tener en el uso de los podcasts es cómo editarlos y cómo publicarlos, ¿sí? También el alojamiento y ancho de banda cuando son muy grandes, y a pesar de que hay millones de usuarios que los usan, su uso no es tan extendido todavía como el video, aunque cada vez, ¿verdad?, vuelvo a reiterar, la gente empieza a escuchar muchos podcasts ya, cada vez es más común. ¿Qué se necesita para crear un podcast? Fíjense, pues obviamente un buen micrófono, una buena computadora, algún buen programa, por ejemplo Audacity, que es gratuito para grabar y editar las pistas de audio, el CC Publisher para subirlos al internet y el FeedBurner para crear un RSS. Eso los pongo en rojo porque ya está muy en desuso, ya realmente no se utilizan tanto, y un reproductor, ¿verdad?, para poderlos escuchar. Y es todo lo que se necesita. ¿Cuál es el proceso tradicional a seguir? Se graba el audio, por ejemplo en Audacity, se sube al internet a través de CC Publisher, se da de alta en FeedBurner y se avisa en el blog para poderlo incrustar. Sí, eso era el proceso tradicional. Como resultado se tiene una dirección del MP3, una dirección del blog, una dirección RSS del blog y una dirección RSS del podcast. Actualmente, ¿cómo es el proceso? Simplemente se graba el audio, se edita el audio y se sube a un servidor de podcast o a una plataforma para su distribución, ¿sí? Aquí puede ser desde una plataforma educativa, puede ser un servicio, decíamos, de streaming, ¿verdad?, como Apple Music, como Amazon Music, como Spotify, Deezer, ¿sí?, o algún otro. Algunos podcasts recomendables que todavía existen: podcast de la UNAM, el podcast de Apple, iVoox, como decíamos, el de Google, ¿verdad?, Audible también. Son páginas que manejan podcasts y bastante buenas y muy completas. Y bueno, con esto terminamos lo que es la introducción a los podcasts o audios educativos.